Buenas amigos, aquí estamos, El Dinero Podcast. Un nuevo episodio, como siempre, tiene que ser interesante. Y aquí estoy con mi amigo y hermano Esteban Delgado, Bernardo Esteban Delgado Quezada. Estoy aquí sacando cuentas. Sacando cuentas, calculando ahí el hombre. Tú sabes, Delgado, en lo que tú calculas ahí, yo te voy a poner un tema sobre la mesa. Un tema sobre la mesa. Tú sabes, acá, cuando tú te mueres, Delgado, ¿tú quieres que te cremen o quieres que te entierren? ¿Cremado o enterrado? Bueno, pudiera darme lo mismo, pero nosotros la familia compramos un panteón. Un panteón. Tenemos ahí nicho ahí que hay espacio. Hasta ahora hay espacio. Sí, hay entonces, espacio. bueno, que me metan ahí así no van a tener que complicarse con los costos. Con los costos. Ahora, si no, también los hijos míos pueden hacer lo que quieran también conmigo. No tienes problema con eso. Sí, yo no tengo problema con eso. Bueno, pero hablando... Ahora mi mamá no. Mi mamá ¿qué dice dice tu mamá? que no quiere que la cremen, no. Que no. No. Y yo, No, ¿Por qué? ¿Por el calor? ¿Por el calor? Yo no sé. Por hacer más calor metido ahí todo el tiempo ahí. Yo no sé por qué la doña dice que no quiere que la cremen. Que si ella se muere, que la metan en un panteón, un nicho, pero que no la cremen. ¿Ahí quiere que le metan aire acondicionado también? Yo no sé. No, pero no entiendo eso. No. Pero mira, justamente de lo que te voy a hablar ahora. La cremación sale cara. No, pero es más barato que enterrar a uno. No Sí, creo. es más barato. Depende. Sí, más barato. No, depende. Pero la cremación... Si tú no Mira, tienes el nicho... ¿Tú no necesitas nicho? Pero si tú lo tienes el nicho, no te sale más cara la cremación. Mira, vamos a hacer un podcast con eso después para explicar eso. De acuerdo, pero mira, lo que te voy a hablar ahora tiene que ver un poco con morirse, porque yo sé que la pensión por discapacidad tiene un límite de edad, me parece, ¿verdad? Entonces, pero una persona por discapacidad va a seguir viviendo después de los 65 años. Entonces, yo quiero saber si hay algún cambio que beneficie a los trabajadores y que tengamos que actualizar la información. Si hay algo nuevo que haya salido, porque exactamente. Mira, a mí me preocupa eso también. Ciertamente. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó una resolución, la resolución 62405. Incluso lo anoté porque lo tenía pendiente porque eso es reciente. ¿Cómo? ¿624? 62405. Esa resolución es para cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional que fue emitida este año, la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaraba no acorde con la Constitución una aplicación que se hace con relación a la pensión por discapacidad. Fíjate lo que pasa, mira. Pero ¿tú me puedes explicar primero en cuáles casos hay pensión por discapacidad? Exacto, sí, ahí voy. Mira, por favor, cuando un trabajador, si un trabajador tiene una incapacidad permanente, puede ser parcial también, sale una pensión parcial, pero si es permanente, vamos a poner ejemplo, una incapacidad permanente por un accidente laboral o por una enfermedad laboral, le corresponde una pensión por discapacidad vitalicia, porque esa pensión se le concede a través del IDOPRIL, que es el que tiene que ver con riesgos laborales, que eso tiene un fondo aparte, un fondo aparte, y ahí tú tienes pensión por discapacidad de por vida. Ahora, si tú tienes un accidente, si tú tienes una incapacidad que te impide trabajar por un accidente común o por una situación común que no tiene que ver, o por una enfermedad común que no tiene que ver con accidente de trabajo o que no tiene que ver con enfermedad de trabajo. O sea, tú trabajas, ¿verdad? Tú cotizas a la Seguridad Social, tú cotizas a una FP, pero tú de repente te dio un infarto o un derrame y quedaste incapacitado. Carajo. Ya tú tienes entonces ahí el derecho a una pensión por discapacidad. Qué cruel eso, ¿eh? Si tiene un accidente de tránsito y quedó descalabrado, qué sé yo qué, pero no tiene nada que ver con trabajo, pero tú como quieras eres empleado y cotizas a la Seguridad Social, a través de la AFP te corresponde una pensión por discapacidad. Ahora, esa pensión por discapacidad está establecida hasta ahora de la siguiente manera. Vamos a ver. Tú trabajas en una empresa, tú tienes un acumulado en tu AFP. Qué sé yo, vamos a poner que tú tienes 2 millones de pesos acumulado en la AFP, ahí, bien. Acumulado, 2 millones, eso es para tu retiro cuando tú tengas la edad que te corresponde. Pero bueno, tú tienes, qué sé yo, 45 años de edad y entonces tú tienes un accidente laboral o 45, vamos a poner 45 para poner un ejemplo. Tú tienes un accidente laboral, un accidente laboral no. Tú tienes un accidente o una enfermedad, una situación que te provocó una incapacidad. Quedaste incapacitado. Luego que se hacen los trámites correspondientes, bueno, mira, si esa persona está incapacitada, esa persona no puede trabajar. Le corresponde entonces una pensión por discapacidad. Tiene 45 años de edad. O sea, le tocaría por 20 años entonces. Le tocaría hasta cumplir los 65. O sea, no es una pensión vitalicia, sino que es una pensión que se supone que es durante su vida laboral, productiva. Su vida productiva. Entonces, por eso es hasta los 65. ¿Y ahí para allá qué? Antes era peor porque antes era hasta los 60. Ahora es hasta los 65. Ok. Entonces, de ahí para allá tú te quedabas sin pensión o
O tenías que optar por conseguir lo que pudieras optar era por una pensión con base en lo que tú tuvieras acumulado en el fondo, en la AFP, y lo que hubiera ganado ese fondo hasta que tú llegaste a los 65 años. Pero si el fondo era bajito, imagínate tú. Si tú lo que tenías era 1 millón, 2 millones de pesos, eso no va para nada. Y tú llegas a los 65 años y lo que tú tienes no alcanza para una pensión equivalente a la pensión que tú tenías por discapacidad, por lo menos, que era de más o menos un 60% de tu salario. Entonces tú lo que tenías era una pensión muy bajita. Ni para la pastilla va eso. Que no te iba a dar ni para la pastilla. No. Entonces, ¿qué es lo que hacen los trabajadores que actualmente tienen pensión por discapacidad? Que el fondo que tienen acumulado en la AFP no se pierde, no pasa esa pensión. Porque la pensión por discapacidad se otorga a través de una compañía de seguro mediante un fondo que se extrae del aporte que tú haces como empleado y el aporte que hace tu empleador. Exactamente, sí. Ese aporte que se hace para el fondo de pensiones, que es 9 tantos por ciento, casi un 10%, sí. Tú pones como un 30% de eso, el otro 70% lo pone tu empleador, pero de ahí se saca un 0 tanto, que es para un fondo que tiene que ver para la protección de ese. Entonces, como ese fondo existe, cuando te dan la pensión por discapacidad, tu dinero acumulado en la AFP no se toca. Ok, perfecto. Ese dinero sigue ganando intereses. Sí. Entonces, como no se toca y tú quieres como quiera que crezca, porque a los 65 años te van a quitar la pensión que tú tienes. ¿Por qué? Porque la pensión de discapacidad hasta los 65 años, lo que tú haces es que tú de tu propia pensión, tú le sigues aportando también a ese fondo, pero en vez de aportarle un 3% de la pensión, tienes que aportarle un 10%. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes empleador. Sí. Entonces también te afecta eso. Okay. En la actualidad es así. Afecta así. Entonces, ¿qué determinó el Tribunal Constitucional? Que eso era inconstitucional y que la pensión por discapacidad debía ser vitalicia. O sea, hasta que tú te mueras. Oye. No hasta cumplir los 65 años. Sí, porque es una discapacidad que ya como quiera. Una discapacidad como quiera. Entonces tú puedes morir antes, pero puede durar 100 años, puede durar 90 años. Entonces, pero la proporción de salario sigue siendo... La proporción de salario sigue siendo eso, de un 60%, mínimo un 60%, porque puede ser un poco más. Sí. Con base en... Ahora, ¿qué determinó entonces? Como hubo esa sentencia, el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la resolución 62405 para que a partir de ahora... O sea, vamos a decir creo que a partir de noviembre. Bueno, estamos en noviembre, noviembre, diciembre. A partir de ahora, las personas que tengan una discapacidad y tengan derecho a una pensión por discapacidad, la pensión por discapacidad que se le va a asignar no será hasta cumplir 65 años, sino que será vitalicia. O sea, a partir de ahora. A partir de ahora, porque eso no es retroactivo. Pues entonces, o sea, el que está ya, el que está ahora tiene que esperar a los 65 años y después verificar lo que tiene acumulado. Ahora, ¿cuál es el gancho que tiene eso? Vamos a ver. Que ahora tú tienes el derecho, si una persona queda en discapacidad y va y solicita una pensión por discapacidad, le dan la pensión por discapacidad y para que sea vitalicia, el trabajador tiene que autorizar. El trabajador discapacitado tiene que autorizar que le transfieran lo que tiene acumulado en la AFP a la aseguradora, que es la que se va a encargar de esa pensión vitalicia. O sea que entonces ya tú pierdes el dinero que tú tienes acumulado en la AFP. En la AFP, exactamente. Entonces, como tú pierdes el dinero que tienes acumulado en la AFP, porque tú lo que estás haciendo es autorizando a la compañía aseguradora que te va a dar una pensión por discapacidad hasta los 65 años, ahora te la va a dar permanentemente, pero te la va a dar permanentemente a cambio de que tú autorices la transferencia de lo que tú tienes acumulado en el fondo de pensión, en la AFP, para que entonces el riesgo que asume la aseguradora sea menor. Muy bien. Ahora, eso tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, por un lado, la ventaja que tiene que tú tienes una pensión por discapacidad, cuando tú cumples 65 años, pasas 65 años y tu pensión va a seguir igual. Normal. No vas a tener, no se te vence. No hay problema ahí, perfecto. Entonces, eso es una ventaja. Ahora, puede darse el caso de que tú te mueras a los 66 o a los 67. Hasta por carajo. Tú puedes vivir hasta los 90 años. Sí, pero... ahí la aseguradora va a forzar. Pero ese riesgo que se toma. Ese riesgo que se toma. Entonces, como ese riesgo que se toma, también puede darse el caso de que tú tenías 45 años cuando te pusieron una pensión por discapacidad. Pero puede darse el caso de que esa persona se muera a los 50 y todavía le quedaban 15 años. Pero ese dinero lo tiene la aseguradora. Todavía le quedaban 15 años de pensión por discapacidad en las condiciones actuales. Y su fondo de pensión estaba ahí. Quiere decir que si esa persona muere a los 50 años, la familia tenía derecho a recibir con lo que tenía acumulado en la AFP, a recibir una pensión de sobrevivencia.
o a recibir ese fondo completo si aplicaba la devolución. Sin embargo, ahora, si se le da la opción al trabajador de tener una pensión vitalicia más allá de los 65 años, tiene entonces el trabajador que autorizar la transferencia de lo que tenga acumulado en la AFP. Y entonces ya eso se queda en manos de la aseguradora. Claro, si muere antes, entonces la familia... La familia no tiene nada. No tiene derecho. Incluyendo hijos menores, por Exactamente, ejemplo. Incluyendo hijos menores. Entonces, por eso es un riesgo. Al final, lo que hizo el Consejo de Seguridad Social, dando cumplimiento a la decisión del Tribunal Constitucional, no necesariamente beneficia al trabajador, sino que puede ser un asunto de ganancia o de pérdida, dependiendo de la condición que él tenga y de lo que ocurra con él en el transcurso de los años, tanto antes de cumplir los 65 como después de cumplir los 65. O sea, ahí tú tienes una situación. Claro, tienes la ventaja de que es opcional. O sea, tú tienes una pensión, te van a pensionar por discapacidad. Entonces ahora lo que te van a decir es, tú tienes la opción de tener una pensión por discapacidad permanente. Vitalicia, sí. Pero... Hasta que te mueras. Pero entonces pierdes lo que tienes acumulado en la AFP, o tienes la opción de tener una pensión por discapacidad hasta los 65 años y luego de los 65 años se te va a poner una pensión con base en lo que tú tengas acumulado en la AFP. Pero si tú mueres antes, tu familia tiene la garantía de un beneficio porque el fondo de pensiones está ahí. Ahora, si optas por la pensión vitalicia, el fondo de pensiones tú lo pierdes. ¿Qué yo recomiendo ahí? Usted consulta en su familia. Usted tiene hijos, tiene esposa o esposo. Sí. Y consulte la decisión. Claro. Más también, más tomando en cuenta algo interesante. ¿Sí? Tú sabes que la pensión, ya sea por el fondo de pensiones, si una persona muere, a su familia le corresponde una pensión con base, la pensión de sobrevivencia, lo que sabemos, ¿verdad? Sí. Si tiene una pensión por discapacidad y su fondo de pensiones está ahí vigente y esa persona muere, pues entonces a la familia, como quiera, le corresponde una pensión de sobrevivencia con base en lo que tiene acumulado en el fondo. ¿Qué pasa? Que esa pensión de sobrevivencia, tú sabes que para el cónyuge o la cónyuge, un 50% y el otro 50% para los hijos menores de 21 años. Sí. Pero, en el caso del cónyuge o la cónyuge, si el cónyuge o la cónyuge tiene menos de 50 años, cuando se produce esa pensión por sobrevivencia, le corresponde la pensión hasta cumplir 55. Si tiene más de 55 años, que le corresponde permanente. Pero hay otro elemento, que si el trabajador que murió tiene un hijo discapacitado, con alguna incapacidad. Bueno, hay una situación especial con un problema de autismo, síndrome de Down, cualquier discapacidad, independientemente de que pueda trabajar el hijo. Si el hijo tiene una incapacidad, la pensión es de por vida, no hasta que cumpla los 21 años, sino que al hijo discapacitado le toca pensión hasta que esté vivo. Entonces, si a usted le dan una pensión de sobrevivencia, una pensión por discapacidad, como trabajador, le dan la opción de que sea vitalicia poniendo en manos de la aseguradora su fondo de pensión acumulado, o de que no sea vitalicia sino hasta los 65 años, pero resulta que usted tiene un hijo discapacitado, a usted le conviene decirle, no, pónmela hasta los 65 años y déjame mi fondo de pensión ahí. Así es. Porque ese fondo de pensión me va a garantizar una pensión para mi hijo discapacitado de por vida. Exactamente. Pues sí, O sea, por eso que la gente tiene que informarse. Sí, informarse y tomar decisiones a veces en consenso con la familia. En consenso con la familia, orientarse, saber cuáles son sus opciones, buscar, incluso concertar, consultar a personas que tengan conocimiento sobre esto, para saber más o menos qué le conviene, qué no le conviene. Preguntar no cuesta, exactamente. Y no es que tú preguntes para tú tomar una decisión ahí mismo. Tú preguntas para saber cuáles son tus opciones. Sí. Entonces, dependiendo de tu condición, por ejemplo, una persona que tenga un hijo incapacitado, con una incapacidad, con una discapacidad, una persona que tenga un hijo con una discapacidad, le conviene no negociar para nada con ese fondo de pensión. Tiene que garantizarle. Porque esa es la garantía de pensión permanente para su hijo. Exactamente, así es. Ya sea que él muere, ya sea que los hijos cumplan más de 21 años, ya sea que su esposa tenga o no tenga la edad para recibir la pensión, como quiera que sea, ese niño va a tener una pensión de por vida porque usted está preservando ese fondo de pensión. Entonces, eso también es un elemento a tomar en cuenta, porque fíjate que la pensión, Jairo, cuando tú recibes ahora con la capitalización individual, cuando tú vas a recibir tu pensión en condiciones normales, cotizaste 30 años, ya tú tienes más de 60 años, decidiste retirarte.
Entonces, cuando tú decides retirarte, mira, te vamos a dar una pensión. Pero ¿qué es lo que va a hacer la AFP? La AFP lo que te va a decir, mira, tú tienes acumulado 8 millones de pesos. Por ejemplo. Entonces te va a decir, te vamos a dar una pensión promedio de tanto hasta que se agoten los 8 millones. Eso es lo que te va a decir la aseguradora. Sí. O te vamos a dar una pensión vitalicia, independientemente de cuántos años tú dures, independientemente de que se agote o no se agote el fondo, pero ese fondo va a pasar a la aseguradora. A la aseguradora. Sí. Y si te moriste antes. Pero ya tu riesgo. Si te moriste antes. Bueno, la aseguradora ganó. La aseguradora ganó. Pero ¿qué pasa? Pero si duraste 100 años, la aseguradora perdió. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a retirar a los 65 años. Pero fíjate, te vas a retirar a los 65 años. Sí. O a los 70 años o a los 75 años. Y tú dices, bueno, a los 75 años me voy a retirar. Pero resulta que tú a los 75 años tienes tal vez un hijo de 7, 8 años de edad. ¿Cómo va a ser? No, menorcito. No. Porque porque lo tuviste tarde. Bueno. ¿Qué te conviene? Te conviene coger la pensión sin la aseguradora y no di que vitalicia. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, tal vez yo me muera dentro de 5, porque yo tengo 75, pero yo tengo hijos menores. Sí. Y entonces, si yo le paso mi fondo de pensión acumulado a la aseguradora, ya entonces, en caso de que yo muera, ya no le sale nada a los herederos. En ese caso no. Exactamente. Entonces en ese caso no conviene. Entonces tú tienes que pensar, si tú tienes un hijo chiquito, ¿qué te conviene? ¿Coger la pensión vitalicia o tomar la pensión solamente hasta que se te agote el fondo? Eso va a depender de tu edad, de tu perspectiva de vida que tú tengas, tal vez de tu propia condición de salud, y va a depender también de cuáles son tus herederos, de qué edades tienen los hijos tuyos o qué condición de salud tiene cualquiera de tus hijos, si es que alguno tiene algún tipo de incapacidad. Y fíjate que la incapacidad no tiene que ser grave, es simplemente si tiene una incapacidad diagnosticada. Así es. Y bueno. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Podemos tomar en cuenta eso. Sí. Yo creo que sí. Gracias por esa explicación. La verdad que sí. Lo que queremos es eso, llevarle educación a la gente, información clara, precisa. Y si no, pregunte otra vez y seguro habrá respuestas. Gracias por estar ahí con nosotros en El Dinero Podcast. Comente, sugiera y critique también si usted quiere. Aquí estamos para ustedes. Bye.